Pocos temas últimamente han sido tan polémicos como el tema y la cuestión de la prisión permanente revisable. A todo ello se han sumado los últimos y desgraciados acontecimientos y asesinatos que se han producido en nuestro país. Tal situación ha levantado una tremenda polémica sobre el tema y sobre este tema se han vertido numerosos argumentos, unos favorables a la prisión permanente revisable y otros contrarios a dicha aplicación dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Veamos y comparemos cuáles son esos argumentos y la argumentación que sobre los mismos, y valga la redundancia, se están llevando a cabo. Aquellos que están a favor indican que por qué esta medida no hay que tenerla en cuenta la posición mayoritaria de la sociedad, cercana a un 83%, muy mayoritariamente favorable de esta sociedad a la hora de aplicar dicha medida. Aquellos que están en contra determinan o establecen que es el legislativo quien elabora las normas y, por lo tanto, estando en un sistema representativo y no en una democracia directa, es el poder legislativo aquel que tiene las facultades para poder legislar. Aquí, por lo tanto, nos encontramos con un argumento de carácter social y relativamente subjetivo. En segundo lugar, aquellos que están a favor indican que la prisión permanente revisable es solo y únicamente aplicable a delitos de extrema gravedad. Analicemos los acontecimientos que se han producido últimamente y, por lo tanto, la posibilidad o no de que, siendo como son delitos de extrema gravedad, gran parte de ellos asesinatos sobre víctimas especialmente vulnerables, se pueda aplicar dicha medida. Frente a este argumento de los que están a favor, aquellos que entienden que no cabe la prisión permanente revisable indican que el sistema español tiene unas penas lo suficientemente fuertes como para introducir la prisión permanente revisable y que tal pena no tiene ningún sentido. Un tercer argumento, aquellos que entienden que la prisión permanente revisable es necesaria, indican que está especificada para los casos de pronóstico desfavorable de reinserción. Efectivamente, nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico penal establecen que las medidas punitivas dentro del derecho penal tienen el objetivo fundamental de la reinserción del delincuente. Aquellos, reiteramos, que están a favor de la prisión permanente revisable indican que no en todos los casos el culpable, aquel que ha cometido esos delitos de extrema gravedad sobre personas especialmente vulnerables, no en todos los casos, reiteramos, dichas personas son reinsertables. Establecen y argumentan que mediante un pronóstico previo se puede determinar si esa persona tiene capacidad a medio y a largo plazo de reinsertarse en la sociedad. El argumento favorable y objetivo de aquellos que están a favor de la prisión permanente revisable lo avala el hecho de que muchos delincuentes que han cumplido su pena y han salido de prisión han vuelto a cometer el mismo delito. Por contra, aquellos que consideran que no es necesaria la aplicación de la prisión permanente revisable indican que la actual redacción de la prisión permanente revisable precisamente no garantiza esa alternativa de reinserción. Aquí nos encontramos con dos argumentos de choque perfecto. Es necesario, para argumentar el a favor o para argumentar el contra, tener en cuenta que la reinserción es un derecho del penado, no es una obligación ni del Estado ni de la sociedad concederlo. Y a partir de ahí establezcamos nuestras propias conclusiones. Un cuarto punto en donde los dos bandos, por llamarlo de alguna forma, con ese tipo de argumentaciones, en algunos casos poco jurídicas, quizá muy sociales y evidentemente en muchos casos muy políticas, aquellos que están a favor indican que se trata de una medida consolidada en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Efectivamente, países de amplia tradición democrática, como Alemania, como Suiza, como Portugal, como Italia, establecen penas de prisión permanente revisable en muchos casos
mucho más duras de las que se ha introducido en nuestro Código Penal a partir de la reforma del Código Penal de octubre de 2015. Y en ningún caso, porque se establezca esa medida, vamos a dudar de la calidad democrática de estos países. Frente a este argumento objetivo, aquellos que consideran que no es, reitero, necesario incluir la prisión permanente revisable, establecen que esta es una violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de los mismos, que infringe un trato cruel, inhumano y degradante a un sujeto al que se le niega el derecho a la esperanza. Cuestión debatida y controvertida, pero que efectivamente recoge el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para los que entienden que sí es necesaria esta medida, al calor o no quizá de los últimos acontecimientos, afirman que esa medida, y efectivamente es así, está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al estar avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestra Constitución entender que determinadas normas o directrices internacionales se integran plenamente en nuestro ordenamiento jurídico, defienden a su vez y de forma subsidiaria la constitucionalidad de la medida. Frente a ello, afirman aquellos que mantienen o son contrarios a la introducción de la prisión permanente revisable, en este momento a su derogación, entienden que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha advertido que cualquier pena de reclusión efectiva superior a los 20 años puede llegar a considerarse como vejatoria, inhumana, cruel o degradante. Vemos, en muchos casos, opiniones sobre una misma base totalmente contrarias. Efectivamente, ha sido no solo a través de organismos internacionales, sino respaldada y avalada por altos organismos consultivos españoles. Previo a su introducción, reitero, en el 2015 en nuestro ordenamiento jurídico penal, a través del Consejo de Estado y distintas instituciones, el Gobierno consultó sobre la viabilidad básicamente constitucional de tal medida y todos estos organismos dieron semáforo verde a que fuera introducida dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Frente a ello, aquellos que manifiestan su contrariedad afirman que el Tribunal Supremo, tal y como recuerda la Asociación Pro Derechos Humanos, ha hecho referencia en varias sentencias a la ilegalidad de las largas condenas. Una vez más, con respecto a este tema, vemos la grandísima diferencia que hay entre las dos posturas. A favor, afirman que no se trata de una cadena perpetua porque su régimen prevé la revisabilidad. Efectivamente, tal y como se encuentra contemplada la prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico, a partir de una determinada fecha, a partir de unos determinados años de cumplimiento de pena, el penado, el preso, se verá sometido a una revisión en donde intervendrán diversos miembros que hayan participado o instituciones en el procedimiento, Ministerio Fiscal, partes acusadas, y al final una junta determinará la viabilidad, la posibilidad de que el penado, tras haber cumplido ese mínimo de años en prisión, tenga la capacidad o la posibilidad de poder reinsertarse en la sociedad. Efectivamente, por lo tanto, y además esa es la nomenclatura de la pena, se trata de una prisión permanente sometida a esa revisibilidad, a partir de la cual el penado, si tiene el ok de quien tiene que revisar, obtendría el llamado tercer grado y por lo tanto la posibilidad de empezar a salir, de empezar a disfrutar de determinados permisos para proceder a un lento y muy vigilado, pero efectivo y objetivo proceso de reinserción. Frente a este argumento, aquellos que están en contra no dicen absolutamente nada. Todos aquellos que consideran necesaria dicha medida entienden la necesidad de conjugar y de garantizar todas las finalidades de la pena. Entendiendo por qué se trata de un mandato constitucional, que el fin primordial de la misma es la reinserción y resocialización del delincuente,
No solo ese es el objetivo de una pena. Situaciones de castigo, de punibilidad de la pena, de sanción y en muchos casos de ejemplaridad frente a aquellos que en un momento determinado puedan llegar a cometer delitos semejantes, plantea esa necesidad de ampliar el abanico no solo de la reinserción, sino de garantizar el resto de los fines que aquí hemos mencionado. Aquellos contrarios a la prisión permanente revisable establecen que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Humanos Degradantes ha advertido en reiteradas ocasiones sobre las consecuencias de los encarcelamientos de larga duración y los efectos que estos pueden tener sobre los reclusos. Por lo tanto, y frente a esa primera opinión de ampliar las finalidades de la pena y no circunscribirlo única y exclusivamente a los procesos de reinserción y de resocialización, aquellos que están en contra tienen una postura o una perspectiva más afín y más proclive a ese proceso de reinserción o de presunta reinserción o resocialización, poniendo el foco en los efectos que largas penas pueden tener pueden generar sobre los reclusos. En penúltimo lugar, aquellos favorables a la prisión permanente revisable hablan de que ésta se estableció en su espíritu y en su parte sustantiva una vez introducida dentro de nuestro Código Penal con carácter excepcional. Efectivamente, no todos los delitos que se contemplan dentro de nuestro Código Penal conllevan o llevan aparejada la pena de prisión permanente revisable. Se trata de delitos tasados, de delitos de extrema gravedad, atentado contra la corona, contra los intereses de España, asesinatos especialmente flagrantes y crueles sobre personas especialmente vulnerables, normalmente menores de edad. Se quiere ampliar el abanico a aquellos que obstaculicen la persecución de un delito ocultando el cadáver y, por lo tanto, no estamos hablando de un conjunto entero de figuras punitivas dentro del Código Penal que lleven o acarreen aparejada la figura de la prisión permanente revisable, sino sobre unos tipos concretos que se caracterizan por su especial y objetiva gravedad. Quienes están en contra de la misma establecen, sobre la base de una pregunta, en concreto, si con la prisión permanente revisable es posible o se piensa que se acabará con la escalada de delitos, por ejemplo, contra la vida o contra la integridad sexual. De ello, nosotros debemos hacer una reflexión, si es así, o si, muchas veces a través de derecho comparado, es decir, de la misma pena sobre los mismos delitos aplicado en países de nuestro entorno, se ha llevado a cabo dicha disminución, o se ha terminado, o se ha reducido, o se ha minimizado ese tipo de delitos. Una vez más, y dando algún paso atrás, debemos tener clara la perspectiva de qué consideramos que debe ser, o cuál consideramos que debe ser, el objetivo de la pena. Evidentemente, sobre esa base y en esta disyuntiva, si se establece con carácter excepcional o si se entiende que con esta medida se acabará con ese tipo de delitos, el fin que nosotros pretendamos que debe tener la pena nos dará la respuesta a estas dos circunstancias. Y finalmente, un argumento de carácter eminentemente político. Los que están a favor entienden que este debate, un debate que está en la sociedad, un debate en donde el argumento jurídico y sustantivo queda en segundo lugar y, como decíamos al principio, en muchos casos prima más el argumento político y, en términos generales, el argumento sentimental. Aquellos que están a favor entienden que este debate no lo ha reabierto el partido en el gobierno, sino la oposición parlamentaria en su táctica, en su objetivo, en su fin de desgastar al gobierno. Frente a ello, los que consideran no necesaria la aplicación de tal pena entienden y consideran que el gobierno ha aprovechado una situación de especial sensibilidad y de alarma social
para legislar en caliente. Reitero, argumento, en este caso, bastante poco objetivo, en uno y en otro. Hablamos en este momento de argumento eminentemente político. Estas son las bases, los 10 puntos esenciales sobre los que se ensambla, sobre los que descansa y sobre los que pivota la argumentación de unos favorables a la no derogación de la prisión permanente revisable, frente a otros que entienden que es una medida totalmente innecesaria. Desde su implantación en 2015, tan solo un penado, un condenado y sentenciado en sentencia firme ha sido condenado a la prisión permanente revisable. El caso de Diana Quer y el caso del niño de Almería, de Gabriel, serían y tendrían, en un juicio justo y dentro de un Estado de Derecho, quizá todas las posibilidades de que a raíz de los hechos que se dilucidarán en este segundo caso durante la instrucción y finalmente en un juicio oral, e igual en el caso de Diana Quer, conllevarán y desembocarán en una sentencia por los requisitos sustantivos del delito, en una sentencia de prisión permanente revisable. En caso contrario, no solo estos dos únicos casos no tendrían esa pena en sentencia, sino que ese único caso que ya ha sido juzgado sería nuevamente visto y el penado, aquel que asesinó a sus hijos y los descuartizó con una radial, con una sierra, quedaría exento de esa pena y cumpliría los años que el antiguo Código Penal estableciera. A partir de aquí y encima de la mesa, el debate para defender una postura u otra. Es importante, es necesario que no nos dejemos llevar por las vísceras, por los sentimientos, sino que hagamos un análisis jurídico, un análisis real, un análisis objetivo sobre la necesidad primero y la posibilidad después de implantarla dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal. Muchas gracias.